Muy buenas noches a todos. Siendo las 7:05, vamos a dar inicio a la charla. Con Mateo Mineiro y yo, Laura Camila Gutiérrez, les vamos a hablar acerca de la disección coronaria. Si quieres, sigue, Mateo. Bueno, esta es la bibliografía que nosotros usamos, especialmente la de la Jack y la de la... dale. Esta es nuestra tabla de contenidos y vamos a empezar dale, hablándoles sobre un caso clínico. Entonces, tenemos a un paciente masculino de 32 años de edad, el cual ingresa remitido por un cuadro clínico el 21 de febrero de este año a las 7:45 am de dolor torácico opresivo en el hemitórax izquierdo, con una duración aproximada de 4 horas asociado a mareo que se presenta en reposo. Además, refiere episodios similares hace una semana mientras realizaba ejercicio, el cual pues mejoró con el reposo. El paciente no presenta ningún antecedente de relevancia y no presenta ningún hallazgo positivo en la revisión por sistemas. ¿Vale? Bueno, en el electrocardiograma vamos a ver que hay una posible necrosis en pared inferior, porque en la derivación de 3 parece como si, marco, eh, en la derivación de 3 parece como si no hubiera R, básicamente, y pues a veces es únicamente una Q. En D2, en cambio, vamos a observar una pequeña Q, como uy, vamos por acá. También a lo largo de algunas derivaciones vamos a observar unas T's invertidas, y en B2 vemos que se empieza a elevar el ST, como lo podemos ver por acá. Eh, por otro lado, vamos a tener una troponina de 8,71, que es normal, y un ecocardiograma sin alteraciones. Vamos a pasar entonces a la epidemiología de los factores de riesgo y vamos a ver por qué se pensó que esto era una disección coronaria desde el primer momento en el que el paciente ingresó al hospital. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta es que del 1 al 4% de los casos de síndrome coronario agudo hacen parte y pues son disecciones aórticas. ¿Qué pasa con esto? La prevalencia de esta, vamos a mencionarla como el SCAD, porque son las siglas en inglés, es incierta porque se suele diagnosticar incorrectamente como un síndrome coronario agudo aterosclerótico y pues el personal de salud no ha estado tan bien informado de esta patología, ya que, y como voy a recalcar durante la charla, no se tiene mucho conocimiento sobre esta patología y no se ha estudiado del todo bien. Por lo tanto, aún no tenemos muchos factores de asociación y otras cosas. Por otro lado, pues en hombres a edades tempranas, más o menos entre los 20 y los 30 años, y cuando estos no tienen factores de riesgo para síndrome coronario agudo, sino que probablemente producieron un esfuerzo excesivo que llevó a un estrés físico. Como veremos más adelante, es importante hablar de estrés físico y emocional, que pudo ocasionar esta disección coronaria. Puede ser la causa por otro lado, pues en mujeres podría llegar a ser la causa de síndrome coronario agudo en más del 35% en mujeres menores de 50 años, ya que su prevalencia en este sexo varía entre edades de 45 a 53. Les había dicho anteriormente que entre los hombres, pues las edades eran un poco más reducidas. También esta va a terminar siendo la causa más común de infarto del miocardio asociado al embarazo, justamente por la liberación de hormonas que este conlleva. Muchas veces podemos llegar a referirnos del embarazo como si fuera una cierta patología. Eh, y bueno, digamos que según las investigaciones, la mayoría de pacientes que han presentado el SCAD son blancos, caucásicos, aunque podría existir un sesgo, ya que justamente con estas poblaciones se han hecho las investigaciones. Pero es importante recalcar que, digamos que hay otros estudios y metaanálisis que sugieren que podría llegar a tener la misma prevalencia en toda la población y en todas las razas. Como tal, vamos a tener que las ramas afectadas, pero vuelvo a marcar.
Pueden ser, por ejemplo, del 32 al 46%, la rama descendente anterior izquierda, esta, como tal, pues completa. Eh, Puede haber del 15% al 45% afección de la arteria coronaria, no, de la circunfleja, que sería esta, de la arteria coronaria derecha y rama marginal derecha. Vamos a tener una prevalencia del 10 al 39%, eh, que bueno, serían estas, por ejemplo. Y de la arteria izquierda principal tenemos la menor prevalencia, que sería del 4%. Por lo tanto, pues esta es muy rara. Continuamos con algunos factores de riesgo que reitero que no han sido tan bien estudiados, pero de lo que más se tiene seguridad es que es el estrés lo que lo causa. En caso de los hombres sería el estrés físico, como lo vimos en el caso, justamente por algunas maniobras de Valsalva o que tengan efecto Valsalva. Y en el caso de las mujeres, el estrés emocional. Esto se da por la liberación de catecolaminas. Por ejemplo, en las mujeres, en patologías como la depresión o la ansiedad, se puede llegar a tener un exceso de catecolaminas que produzcan el estrés de la pared de la arteria. Por otro lado, otras asociaciones que tenemos podrían ser el uso de anticonceptivos orales, el estado perimenopáusico, volviendo al tema de las hormonas, la terapia hormonal en la menopausia, y bueno, digamos que otras arteriopatías con enfermedades del colágeno, y es aquí donde encontramos la mayor asociación con una enfermedad llamada displasia fibromuscular, que es una enfermedad vascular no inflamatoria y no arteriosclerótica que puede afectar cualquier lecho arterial y manifestarse como estenosis arterial, aneurismas, tortuosidad y disección. Vamos a tener dos tipos de esta displasia fibromuscular y digamos que cuando lleguemos a tener un SCAT es necesario proceder a descartar el diagnóstico de displasia fibromuscular y por eso se tienen que buscar otros sitios donde se podría manifestar, por ejemplo, en las carótidas o en la arteria renal. Vamos a tener dos tipos de displasia fibromuscular, en las cuales tenemos la displasia fibromuscular focal y la displasia fibromuscular multifocal. La multifocal va a ser más frecuente y se basa en áreas alternas de estenosis y dilatación, resultando en un patrón de collar. Entonces, se pueden tener zonas, y bueno, esto lo vamos a ver justamente en imágenes con contraste, porque se va a ver que el flujo disminuye en algunos lugares y se va a llegar a formar pues este patrón como en collar, básicamente porque pues unas zonas van a estar más estrechas y otras un poco más grandes. Digamos que acá se podría llegar a ver en la carótida. Eh, y en la focal, que es un poco menos común, vamos a tener que aparece angiográficamente como un estrechamiento singular concéntrico tubular. Creo que este se vería un poquito más claro en lo que es esta imagen de acá. Por otro lado, vamos a tener algunos factores genéticos que también se asocian a algunas enfermedades del colágeno, como lo podría ser el síndrome vascular Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan y el síndrome de Loeys-Dietz. Y por otro lado, en la bibliografía que consultamos encontramos algunos genes que se asocian como tal al SCAT, pero que pues, son estos como el OF11R, el TLN1, el TCR1, el FACTR1 y el EDN1. Y básicamente, pues estos se han encontrado una cierta asociación, aunque aún no es del todo significante. Como ya les he venido diciendo, aún falta investigar mucho en este campo. Ahora entrando un poco hacia la fisiopatología, vamos a definir, dale, Mateo. Vamos a definir la disección coronaria espontánea, también llamada SCAT como sus siglas en inglés, como la ruptura o separación de la íntima, la cual no es secundaria a trauma, iatrogenia o alguna enfermedad aterosclerótica. Las causas de la disección coronaria se dividen en dos teorías. La teoría del inside out, o como la podemos ver en la diapositiva, como la disección de la íntima, la cual se va a dar por un desgarro de la íntima, la cual va a dar paso de la sangre hacia el flap o bolsillo que se crea debido a la disrupción y con ello formando un lumen falso. Por otro lado, tenemos la teoría outside in, o como la podemos ver ahí, como hematoma intramural,
la cual se da por medio de una hemorragia en la vasa vasorum, la cual va a hacer que al aumentar la presión se desgarre la íntima y además de ello, pues creando el lumen falso que ya conocemos. ¿Sí? Es muy importante también recalcar que el estado de embarazo y las hormonas pueden aumentar la aparición de la disección coronaria. Normalmente tienen una pequeña proporción en el embarazo, sin embargo, son la causa más común del infarto agudo de miocardio en pacientes embarazadas o en el periodo posparto. Eh, del 1,8 de cada 100.000 embarazos van a presentar un SCAT. Es mucho más común en el tercer trimestre o en el periodo posparto, y esto es pues debido a una debilidad de la pared muscular por los receptores de estrógeno y de progesterona que estos van a poseer. Es frecuente en pacientes de 33 a 36 años con una tasa de mortalidad del 4%. Algunos factores como pertenecer a la raza afrodescendiente, hipertensión, anormalidades lipídicas, que las pacientes presenten depresión, migrañas o nuevamente que sean los series de tratamientos hormonales, pueden aumentar el riesgo de una disección coronaria. Además, las manifestaciones clínicas más frecuentes en estas pacientes van a ser infartos mayores, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, disecciones de las arterias proximales y además disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Sí? En otros factores asociados, las condiciones inflamatorias, como ya conocemos, crean la gran mayoría de enfermedades, como lo pueden ser enfermedades autoinmunes como el lupus y la vasculitis. No están asociadas directamente, pero sin embargo es importante tenerlas en cuenta en un paciente que presente. En cuanto a genética, pues ya agregando a lo que Mateo ya nos comentó, se han encontrado algunos genes de los síndromes del colágeno, como puede ser el R-Danlos, o el col 3A1, el síndrome de Marfan con el gen FBN1, el síndrome de Loeys-Dietz con el TGFBR1, el 2 y el SMAD3. Llegando a las manifestaciones clínicas, vamos a tener una enfermedad multifactorial, como ya lo hemos venido tratando, donde intervienen factores hormonales, ambientales, arteriopatías, físicos, emocionales, genéticos. Ya hablamos de todo el tema de la depresión, del estrés causado por la fuerza, de todas de todas las enfermedades del colágeno, etcétera, etcétera, que se va a terminar presentando como con síntomas de un síndrome coronario agudo. Por eso puede haber errores diagnósticos y confusiones, sobre todo porque no cumplen con riesgo cardiovascular para poder pensar en un infarto de miocardio. Por lo tanto, pues al no presentar los síntomas es fácil llegar a distorsionar como tal el diagnóstico. Vamos a ver que el paciente va a llegar pues con un dolor torácico, una angina, que al momento de realizar el electrocardiograma, en la mayoría de casos del 26 al 87%, y ustedes dirán, esta brecha es inmensa, pero pues digamos que, como ya les he venido diciendo, falta investigación futura, pero la mayoría de los casos se van a presentar con una elevación del ST, mientras que una menor proporción, del 13 al 69%, se van a presentar con un electrocardiograma un poco más normal. Por otro lado, algunos otros pueden llegar a presentarse con arritmia ventricular o directamente con muerte súbita del 3 al 11% de los casos. Esto es muy triste porque justamente se ha visto que la mayoría de los casos se detectan, la mayoría de los casos de SCAD se detectan en las necropsias post-mortem. Entonces, es importante empezar a entender esta patología de otras maneras. Hay otros factores tradicionales que aún no se relacionan directamente, digamos que es en menor medida, podría ser la hipertensión, la hiperlipidemia y el tabaco. Ustedes saben que todo este tipo de factores pueden llegar a influir fuertemente en todas las enfermedades cardiovasculares, aunque aún no se está del todo seguro de el SCAD, justamente porque la mayoría de veces se presenta con algunos factores pues no tradicionales, y pues no hay unos factores de riesgo justamente pues definidos y recalcados.
Y bueno, todo esto puede llegar a desarrollar un síncope o un shock cardiogénico. Y bueno, pasamos a las imágenes diagnósticas. Listo. Inicialmente, pues a estos pacientes se les va a realizar una angiografía. Está más que todo a hacer una guía para el diagnóstico de la disección coronaria, debido a que, pues, como lo pueden ver en las imágenes, no es para nada específico, solo pues realmente podemos ver el trayecto de las coronarias. Aquí lo más importante es ver lumen radiolúcido, el cual que pueda en algún momento indicar alguna alteración en el llenamiento del lumen o un patrón en espiral. Hay que recalcar que es necesario que los hemodinamistas estén altamente entrenados en esto, ya que se han reportado algunos casos en los que, debido al flujo del medio de contraste, pues por medio de los catéteres, se han confundido y han visto disecciones coronarias donde no las hay, o en cambio pasan por alto las disecciones. Sigue. Entonces, igualmente, pues para poder clasificarlas, tenemos la clasificación angiográfica de SO, donde la tipo 1 van a ser zonas radiolucidas en el lumen vascular o el contraste de opacidad del lecho vascular. En la tipo 2, esto se define como una estenosis en el lumen que puede variar en longitud y diámetro. Normalmente la longitud puede ser de aproximadamente 5 milímetros y este se subdivide en dos. La tipo 2A va a ser estenosis difusa proximal y distal al hematoma, mientras que la 2B va a ser estenosis difusa distal hasta la punta de la coronaria afectada, es decir, apenas se presenta la estenosis, el resto de la coronaria se va a ver totalmente afectada en la angiografía. Y por último, la tipo 3, esta va a ser una estenosis focal o tubular de máximo 20 milímetros. Esta, como lo pueden ver en la imagen, realmente se parece mucho al síndrome coronario agudo, por lo que es necesario empezar, apenas se sospeche de una disección coronaria, hacer imágenes intracoronarias. Sigue, por favor. Aquí también, como lo pueden ver en la imagen C, donde pues, está mostrando la flecha, esta normalmente se podría confundir con una angiografía de un paciente que presente por una enfermedad aterosclerótica. Sí. En las imágenes intracoronarias vamos a tener las dos más importantes, la tomografía de coherencia óptica, también conocida como OCT, y el ultrasonido intravascular. Esta primera nos va a permitir evaluar la longitud del compromiso de la arteria afectada, el grosor del flap, o también conocido como bolsillo, la formación de tromos asociada a esta condición, la extensión del compromiso del lumen y si la disección compromete más ramas coronarias. Mientras que el ultrasonido intravascular nos va a permitir tres cosas: la localización de la lesión, la ubicación del lumen falso y la medición del hematoma intramural. Este último aspecto realmente es bastante importante para definir pues que tan rápido pues debemos intervenir al paciente. Aquí en el caso, al paciente se le realizó una arteriografía, la cual reportó que la coronaria izquierda, un osteo y troncos sin lesiones, una arteria ascendente anterior de tamaño normal, con flujo lento, sin lesiones ateroscleróticas o trombóticas y angiográficamente significativas, perdón. Unas diagonales y septales permeables en la circunfleja con aspecto angiográfico normal y unas obtusas marginales sin lesiones. En cuanto a la coronaria derecha, se encontró que este va a ser su sistema dominante. Va a ser de gran tamaño y extensión, sin alguna lesión obstructiva significativa, y la descendente posterior y posterolaterales están permeables. Sigue, por favor. Em, Luego ellos consideraron tomar pues como una segunda lectura de la angiografía y con ello documentaron una imagen sugestiva de una disección coronaria tipo 2A de la rama descendente posterior, pues la cual, como si se dan cuenta en las imágenes, es de una gran extensión. Sí, listo. Además de ello, le tomaron una resonancia magnética cardíaca, la cual reportó una alteración focal de la contractilidad, edema miocárdico y un defecto de la perfusión y realce inferior medioventricular. Además de ello, un volumen y función sistólicas biventricular conservadas y un patrón de fibrosis y cicatrización descrito de etiología isquémica en el territorio de la coronaria derecha
posterolateral. Esto lo podemos ver. El realce de varo aquí en el apex coronario. Sigue, por favor. Ay. En cuanto al Geotac, pues ellos realmente hicieron como estos análisis, estos exámenes de extensión para descartar alguna enfermedad pues causante de este, como puede ser la displasia fibromuscular que Mateo nos mencionó anteriormente. Sin embargo, pues no presentan ninguna alteración. ¿Sí? En cuanto a tratamiento, vamos a iniciar como un algoritmo de tratamiento con un manejo conservador. Este consiste en analgesia y monitoreo de los síntomas. La literatura describe que debe ser de 3 a 5 días y que si el paciente llega a presentar isquemia, disección de alguna de la coronaria izquierda o inestabilidad hemodinámica, realmente se debe seguir al siguiente paso. Este tipo de manejo presenta un MACE del 8.8%. ¿Esto qué quiere decir? Solo este porcentaje de pacientes se llega a complicar en medio pues, de este manejo. Sigue, por favor. Pues el paciente con las anteriores características, además de que si presenta un infarto con elevación o sin elevación del ST, inestabilidad hemodinámica o lesiones en las bifurcaciones de las coronarias, se debe pensar en una intervención coronaria percutánea, conocida como PCI o como cateterismo coronario, el cual, pues, como vemos en la imagen, consiste por medio de un balón remodelar o pues volver a como era anteriormente la capa íntima pues de las coronarias y si el paciente requiere el uso o no de un stent. El problema de esta intervención es que pues puede llegar a extender la disección o generar una disección coronaria iatrogénica. Además de ello, aumenta el riesgo del paciente de estenosis o trombosis secundario a la inserción del stent. Sigue, por favor. Y como otra alternativa de tratamiento vamos a tener el bypass coronario. Este realmente se pone en los pacientes que tienen un compromiso de la coronaria izquierda o con disecciones proximales. El problema de este es que tiene una evidencia contradictoria. Realmente la literatura no demuestra que los pacientes que cursen por un bypass coronario mejoren su tasa de morbimortalidad a largo plazo. En cuanto a tratamiento farmacológico, vamos a ver 5 grupos farmacológicos, inicialmente con los beta-bloqueadores, por medio pues, de la disminución de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y del consumo de oxígeno del miocardio. Lo que se busca es reducir el sitio del infarto y además disminuir el riesgo de arritmias malignas secundarias a un infarto agudo del miocardio, pues, precedido por una disección coronaria. Además de ello, es realmente importante, es realmente importante ya que pues reduce las recurrencias de un SCAT hasta en un 64%. ¿Y en qué pacientes los vamos a utilizar? En disecciones coronarias asociadas al embarazo, las cuales van a representar alrededor del 16% de los casos, cuando el paciente presente disfunción del ventrículo izquierdo, en arritmias y pues en pacientes previamente hipertensos. Sí, listo. En cuanto a ARA2 y ECAS, pues con sus mecanismos de acción, el cual es vasodilatador, disminuye la liberación de catecolaminas, además aldosterona y vasopresina, y aumenta la actividad de el eje renina-angiotensina-aldosterona. Lo que vamos a buscar es que los pacientes con PV menor del 35% se beneficien, y algo muy importante es que la literatura reporta que las pacientes que tienen una disección coronaria posterior o en el embarazo se benefician bastante de este tratamiento. Pero hay que recalcar que estos ambos grupos farmacológicos son altamente teratogénicos, entonces lo que se recomienda es administrarlo en los pacientes en periodo de posparto, lactantes especialmente, pacientes con una PV disminuida, como vimos anteriormente, y de nuevo pacientes previamente hipertensos. Sí, por favor. Eso. Entonces, en cuanto a antiplaquetarios, normalmente el ACE es el que más se usa. Sin embargo, hay literatura que recomienda el uso de una terapia dual, como lo puede ser con el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Hay un estudio, realmente es un estudio aislado, de Rogowski en 2017,
el cual demuestra la efectividad del uso pues, de esta terapia dual, siendo el clopidogrel el que mayor efectividad tiene, con un 69%, seguido el prasugrel con un 14% y último, el ticagrelor con un 9% en pacientes con disección aórtica, disección coronaria, disculpe, en seguimiento de hasta un año. Entonces, esto realmente hay que individualizar al paciente, sobre todo si al paciente se le colocó stent o no. Y ahí lo que se recomendaría sería una terapia dual por un mes y luego se suspende el agregante y se sigue con ASA indefinidamente. Sí, please. En cuanto a nitratos y estatinas, los nitratos normalmente se van a usar para el disconfort post disección coronaria. El tratamiento con nitratos únicamente se va a reservar en pacientes que respondan al tratamiento de corta acción y pues luego se les suma o se les cambia a nitratos de larga acción o calcio antagonistas para pues disminuir estos síntomas. Y en cuanto a estatinas, pues realmente, como vimos anteriormente, estos pacientes con disfunción coronaria es muy raro que presenten factores de riesgo tradicionales de, sobre todo, enfermedad aterosclerótica. Por lo tanto, no es común que se les dé estatinas. Sin embargo, pues hay un estudio que reporta que en Canadá el 20.3% de las disecciones coronarias, luego de presentarlas, los pacientes tuvieron un diagnóstico de dislipidemia. Entonces, de nuevo, hay que individualizar al paciente y sobre todo si presentan diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad aterosclerótica o factores de riesgo para presentarla, se debería iniciar el uso de estas estatinas. Sí. En cuanto al tratamiento, pues estos son como unos algoritmos para volver a recordar las intervenciones que podemos realizar en el paciente. En un paciente estable, inicialmente vamos a dar un manejo conservador y si el paciente pasa a estar hemodinámicamente inestable, se va a considerar un cateterismo. En cuanto al paciente inestable, pues si está hemodinámicamente inestable, de nuevo, un cateterismo. Y si está inestable, pero más no hemodinámicamente, lo que se va a revisar es si tiene un compromiso de la rama izquierda o al menos dos coronarias proximales. Si cumple con estos dos criterios o con alguno de los dos, se va a mandar para bypass coronario. Bueno, ahora pasamos a los estudios de excepción después de haber tratado el SCAT. Bueno, entonces, es necesario encontrar condiciones subyacentes como lo podría ser la displasia fibromuscular, aneurismas o disecciones. Por lo tanto, se debe hacer un examen físico completo, auscultando y palpando la aorta abdominal, las arterias carótidas y, bueno, pues otras arterias periféricas de las extremidades. También, pues, algo que podría llegar a ser hasta sugestivo puede ser el pulso disminuido unilateral y que cuando un paciente viene diagnosticado con SCAD, es necesario realizar imágenes vasculares de todo el cuerpo. En estas se podría llegar a encontrar compromiso de arterias renales o arterias carótidas. El objetivo de esto es encontrar aneurismas en potencia o anormalidades extracoronarias que, bueno, también requieran tratamiento como lo fue el SCAT. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, la angiografía basada en catéter, pues que es el método estándar de imágenes para el diagnóstico de displasia fibromuscular, eh, pues si se está buscando SCAT por este método, no está mal realizarla desde la arteria renal o en la ilíaca, siempre he tenido mucho cuidado y bueno, pues eso. Después la angiografía, tomografía computarizada, la tomografía angiográfica computarizada, que pues bueno, son imágenes no invasivas de alta resolución que podrían mejorar la detección de anormalidades vasculares, pero pues estos métodos usualmente se utilizan más para aneurismas cerebrales, si bien también se podría llegar a utilizar en este tipo de enfermedades. También lo otro es que pues es un poco cara. En cuanto a la resonancia magnética angiográfica, pues tiene una menor resolución que la angiografía para poder diagnosticar displasia fibromuscular, por lo tanto puede llevar a falsos positivos o falsos negativos. Eh, pero pues lo bueno es que no se usa radiación, no se necesita contraste y que pues es una imagen altamente sensible, sobre todo y volviendo al tema de pues las arterias cerebrales.
Y por último, la ultrasonografía duplex, que también tiene una muy baja sensibilidad, pero que digamos que con unos técnicos muy bien habilitados y pues médicos altamente capacitados, se podría llegar a utilizar también. Ahora vamos a pasar a lo que es el SCAT recurrente. Entonces, el SCAT recurrente es un SCAT que sucede más de una vez en más de 30 días o que no involucra la arteria del SCAT inicial. ¿Qué pasa con esto? De nuevo, pues hay una brecha muy grande, pero se dice que puede haber recurrencia del SCAT del 4,7 al 29%. Digamos que los factores que se pueden llegar a asociar con un cierto tipo de recurrencia es claramente la displasia fibromuscular, porque pues como tal esto ya es una condición subyacente que predispone a, en el caso de las migrañas, pues porque causan un estrés emocional. Eh, en caso de una hipertensión, aunque se repite que aún no se tiene mucha certidumbre de esto, y bueno, pues de nuevo, toda la cuestión del estrés físico o emocional, patologías como la depresión y la ansiedad, etcétera. Teniendo en cuenta esto, la arteria que se va a ver mucho más afectada por los SCATs recurrentes cuando son en otros lugares va a ser la arteria marginal obtusa. Y lo otro que es muy importante volver a recordar es que son los beta bloqueadores, lo único que está 100% comprobado que van a reducir el riesgo de recurrencia. Y esto porque se los explicamos, porque en el caso que tenemos, justamente el paciente reingresa al servicio con un cuadro clínico de 1 hora de evolución del dolor torácico opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo y mandíbula de intensidad 8 de 10 asociado a disnea. Lo más claro que vamos a ver en el electrocardiograma es que hay un supradesnivel del ST en la pared inferior y parece que también tuviera algunas Q en la pared inferior. Por lo tanto, esto pues es positivo para isquemia. Por lo tanto, ¿qué se realizó? Se hizo una junta y se consideró el manejo sintomático sin realizar una nueva angiografía, ya que el paciente acudió con los mismos síntomas. La diferencia es que había pues este supradesnivel del ST que terminó siendo tratado con nitratos. Con esto se vio una mejoría del supradesnivel y también de la sintomatología, por lo tanto, después se dio egreso con terapia antiplaquetaria dual y se le recetó rehabilitación cardíaca. Y pues bueno, de aquí el paciente no ha vuelto a ingresar, esto fue hace muy poco, por lo tanto no sabemos qué pueda pasar, pero todo parece arrojar a que va a salir bien. Y pues sin más, damos muchas gracias por la asistencia a esta charla y le damos la palabra a la doctora Paula, que es la residente de la Universidad del Rosario y de la Fundación Cardioinfantil. Muchísimas gracias a todos. Doctora, no la escuchamos. Creo que tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. ¿Ya me escucha? Sí, ya, perfecto. Ay, sí, me escucha. Em, te volviste a ir. Bueno, lo siento. Es que tenía los audífonos, pensé que iba a funcionar, pero no. Listo, tranquila. Mateo, Laura, muchísimas gracias por la charla. En serio, muy, muy buena. Disección coronaria es un tema que no pareciera tan complejo, pero tiene como muchos vacíos en la evidencia y tenemos todavía muchas cosas que estudiar. Cuando estábamos empezando a revisar este tema, eh, lo primero que decíamos era por qué era importante pues, hablar sobre disección coronaria y el caso que tuvimos fue un caso de la unidad coronaria, de, si ustedes se dieron cuenta, una persona joven que llegó claramente por
síntomas que nos hacían pensar en algo de origen cardíaco, con troponinas altamente positivas. Nosotros en la cardioinfantil manejamos troponina y ultrasensible con los cortes de 0.016. Entonces, tener 8 de troponina era un compromiso bastante grande del miocardio. Y un paciente al cual ustedes cuando leen disección coronaria dice evite hacerle angiografía, pero la realidad es que estos pacientes llegan en un contexto de un síndrome coronario agudo en que pues la terapia de reperfusión en ese contexto pues es primordial. Después el paciente dijimos que vamos a hacerle. El tratamiento, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente netamente sintomático y farmacológico más que invasivo. El beta bloqueador es el pilar del tratamiento y es porque disminuye como ese cizallamiento que se puede producir pues a nivel de la arteria coronaria y pues disminuye así tanto el riesgo de recurrencia como pues aumenta el tiempo de resolución. Si nosotros nos vamos a la literatura nos damos cuenta que el 93 al 94% de las personas que tienen disecciones coronarias recuperan solitas y cicatrizan solas. Entonces, por eso em, el manejo el manejo farmacológico pues es igual en cuanto a mortalidad y en cuanto a desenlaces cardiovasculares que el tratamiento invasivo, tanto como intervención coronaria percutaria como pacientes que van a ser llevados a CABAS. Importante, ¿cuáles son las indicaciones si los hablamos de los pacientes que nosotros vamos a llevar a terapia, a intervención percutánea a cirugía? Y era esos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, los pacientes que tienen compromiso de dos vasos proximales y los pacientes que tienen compromiso de tronco, ¿listo? Que aunque es raro y en el contexto de disección coronaria, pues se puede presentar y pueden ser pacientes que lleguen en choque cardiogénico. Nuestro paciente de la UCI coronaria reingresó con infarto agudo miocardio con elevación del ST. Eso ya nos hablaba un compromiso mayor. Pensamos que había un aumento de la disección de la arteria que tenía, igual también la arteria que comprometía era una arteria que casi no se ve. Dijimos que la que se compromete con mayor frecuencia es la descendente anterior y en esta fue la descendente posterior y que se consideró no volver a hacer angiografía por lo que dijimos del hecho de poder hacer mayor lesión y que el paciente mejoró la sintomatología y resolvió el supranivel del ST solo con el uso de nitratos. Se le dio salida, terapia antiplaquetaria dual. ¿Por cuánto tiempo? La literatura dice que uno debe evaluar entre 1 a 3 meses. No hay estudios que comparen cualquiera de los antiplaquetarios, pues el que más se ha utilizado en las pequeñas cortes que hay de disección coronaria es clopidogrel, pero pues cualquiera de los tres se pueden utilizar. Y lo que decimos, lo más importante es el beta bloqueador de comorbilidades como la hipertensión arterial, y pues en este caso este chico que era obeso. Tener en cuenta los factores ¿cómo se llaman? Los factores de riesgo. Este muchacho era un paciente que empezó a entrenar para el Ironman y en el primer entrenamiento fue cuando presentó el dolor torácico y solo fue hasta después de una semana que el dolor torácico se hizo persistente y por eso consultó. Muchísimas gracias por la charla, en verdad estuvo excelente, muchas gracias por la invitación y pues estaremos atentos a si hay alguna pregunta. Esperemos un minutico a ver si llegan alguna pregunta de antemano. Pues agradecer muchísimo a la doctora que nos colaboró mucho con el proceso, nos mandó el caso, nos dijo un poco cómo estructurar toda la charla y pues nada, estamos muy felices de haber hecho esto en su compañía. Jesús, si quieres, eh, cuéntanos. Sí, muchas gracias, Mateo y Laura, por su exposición, estuvo muy chévere. Y mi pregunta va más relacionada a qué beta bloqueador se utiliza. ¿Se utiliza la betalol, sotalol o cuál? ¿Y a qué dosis? Bueno, el uso de betabloqueadores en teoría debería ser los cardioselectivos, pues si tenemos un paciente que no tiene hipertensión arterial, ¿no? Si tuviera hipertensión arterial, pues intentaríamos utilizar los no cardioselectivos e intentarlo también utilizar como antihipertensivo.
No hay ningún estudio que te diga que hay uno por encima del otro y los medicamentos que se utilizan, o sea, los que se utilizan son orales porque son los que vamos a enviar. Entonces, digamos que la betalol en ese contexto no ha estado estudiado, pero sí está estudiado carvedilol, sí está estudiado metoprolol succinato y metoprolol tartrato. Bisoprolol, nebivolol y otros beta bloqueadores no están en las cohortes y buscamos, hay cohortes muy pequeñitas, la más grande que encontré era una cohorte de Canadá, pero eran estudios descriptivos en los cuales beta bloqueadores darle. Y la mayoría de los beta bloqueadores que se les daban eran los que estaban recomendados en las guías de infarto agudo miocardio, por lo que decimos que estos pacientes entran en el contexto de síndrome coronario agudo. Entonces, digamos que decir que hay uno mejor que otro, no, no hay. Utilizamos los mismos que se utilizan en síndrome coronario agudo, orales a las mismas dosis. Entonces, pues el metoprolol tartrato como succinato empiezan con dosis que pueden ser desde 25 miligramos y lo ideal es titularlo hacia la máxima dosis tolerada. El carvedilol igual se pueden 25 cada 12 horas y titularlo hasta 25 y en algunos casos hasta 50 miligramos cada 12 horas, 50 miligramos en contexto de hipertensión arterial y si se lo tolera o no lo tolera. Y así con cada uno de los beta bloqueadores. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias muchachos. Listo. Espero que Creo. pasen una buena noche. Muchas gracias por todo. Listo. No, gracias a ti, doctora, y pues gracias a todos por asistir a la charla. Y bueno, creo que no hay más preguntas, por lo tanto, creo que vamos a dar por terminada esta charla. Y bueno, que Sí. tengan una buena noche. Muchísimas gracias por asistir de nuevo.